Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 18 de septiembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envió solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con indecisión en medio de estabilidad de tasas y crecimiento moderado de la economía de Estados Unidos. Digamos que el discurso de Janet Yellen, ya lo vamos a revisar, tuvo comentarios de, bueno, vamos a dejar las tasas estables, pero vemos un poco más débil el crecimiento económico. Esto es lo que ha generado algo de los descensos del día de hoy. El mercado preocupado por el panorama de crecimiento. De hecho, puso especial atención sobre lo que es el desempeño de las economías emergentes y China básicamente están afectando el potencial de la economía de los Estados Unidos. También es importante tener en cuenta entonces ese panorama mixto, ya lo revisaremos a ver si hay un cambio de dirección, pero de todos modos la política monetaria continúa siendo expansiva a nivel global. Y acciones locales cerraron con indecisión en medio de correlación con mercados internacionales, se evidenciaron ganancias en acciones con menor participación en el índice. Así que tenemos algunas acciones repuntando más allá de las más importantes que después del repunte de jornadas anteriores pues, han llegado a zonas de resistencia. La Reserva Federal entonces mantiene estables sus tasas, cita debilidad de emergentes y baja inflación, ¿no?, como las razones para mantenerla en esos niveles. Recordemos que la inflación publicada el día miércoles se mantiene en 0,2%, la núcleo en 1,8%, todavía no ha llegado a la meta del 2%, que sería una de las razones importantes para el incremento de tasas. Recordemos que la Reserva Federal busca la estabilidad de precios conjunto con el pleno empleo. Y también frente al tema de empleo, bueno, no directamente el empleo, pero dijo que el mercado inmobiliario no se recupera de la misma forma que el empleo. El empleo va bajando la tasa de desempleo, pero no se animan a comprar inmuebles de la misma forma que lo estarían haciendo antes de la crisis de 2008, así que con base en ese panorama también decidió mantener estables tasas. Y es que los datos económicos en verdad han mostrado algo de debilidad. El índice de la Fed de Filadelfia baja en septiembre de 8,3 a -6, mercado esperaba 6,3, pasó a terreno negativo y las construcciones iniciales bajaron en agosto de 1,20 millones a 1,13 millones de viviendas año, mercado esperaba 1,17 y las peticiones iniciales de subsidios sí van con una tendencia sólida, descienden otra vez hacia 264.000. Así que en términos generales, entonces la Fed alerta un poco sobre el panorama de crecimiento. La próxima decisión es octubre, por ahora dependerá de la nueva información que hablemos del tema, pues acabó de salir la decisión, así que por ahora simplemente recibiremos mayor información. Ya sabemos que la Reserva Federal nos puso mayor énfasis en China, así que si China continúa con desaceleración, al igual que los emergentes, pues básicamente el tema de ascenso en tasa de interés tomaría más tiempo. De lo contrario, una recuperación o estabilización en el crecimiento de la economía china luego de la política monetaria expansiva en este país daría paso a que la Reserva Federal pudiera subir tasas antes de cerrar el año. Por ahora, pues estaremos atentos entonces al desempeño de China y las economías emergentes. Al dejar estables las tasas logró estar por debajo del 20, pero no logró cerrar por debajo del 20. Recordemos que estar por debajo del 20 ya implica el mercado entra en una etapa de mayor tranquilidad. Por ahora la volatilidad y el nerviosismo continúa. Ahora quienes se están preocupando por el tema del crecimiento. Y sí, algunas acciones de Estados Unidos pueden estar un poco altas ya, sobre todo aquellas que tengan exposición a emergentes son las que más van a sentir esa desaceleración. Así que posiblemente esas no tengan un desempeño tan sólido como las que están expuestas únicamente a la economía local. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región mantienen comportamiento mixto. Japón retrocedió en línea con mercados internacionales. Palabras de la Fed sobre crecimiento impulsaron a los vendedores, lo mismo que hemos venido hablando en las diapositivas anteriores, simplemente el temor sobre el crecimiento global. Y fue una jornada ausente de fundamentales económicos, lo mismo para Europa, que guarda correlación y está teniendo descensos también en algo de toma de utilidad después de rally de las jornadas previas. Hoy es una jornada volátil, consecuencia de lo que llaman ellos el quadruple witching, es el vencimiento de opciones sobre índices, de futuros sobre índices, perdón, opciones sobre índices, futuros sobre índices, opciones sobre acciones digamos que individuales y futuros sobre acciones individuales. Así que futuros sobre acciones e índices, opciones sobre índices y acciones vencen hoy, por lo que no se descarta que haya una volatilidad mayor. Adobe reporta ingresos en el tercer trimestre de 1,2 billones de dólares, 1.220 millones en Colombia versus 1 billón,
creciendo entonces 22%. Las utilidades superaron ampliamente las del año pasado con 34 centavos por acción frente a 9 centavos. Acá Steel sube 10%, luego mejoran el outlook y Texas Instruments sube dividendo 12%, autoriza recompra de acciones por 7.5 o 7.500 millones de dólares. Algunas compañías continúan con resultados bastante sólidos, solo aquellas que estén demasiado expuestas a emergentes y a lo que es la fortaleza del dólar, pues que impacta de forma negativa sus resultados, pues tendrían un desempeño un poco más pobre para los próximos meses, según las palabras de la Reserva Federal. Pero en términos generales, pues no, digamos que no hay un escenario de pánico. Y en términos del mercado colombiano, durante agosto de 2015, Aerolíneas de Avianca Holding transportaron 6.6% más viajeros que el mismo mes de 2014. Ya colocaremos esa información en gráficos. Y a las 9 de la mañana tenemos índice de indicadores líderes, es el único dato que resta para la semana, después de tener los más importantes como IPC y producción y decisión de tasa Fed en días anteriores. La próxima semana tenemos datos de vivienda de Estados Unidos y manufactura en Europa. Importantes esos datos de manufactura. Varios bancos en el día de ayer dentro de sus recomendaciones decían, bueno, acciones de Estados Unidos están un poco cansadas, pero las europeas todavía tienen espacio. Así que estaremos atentos a ese tipo de movimientos. En cuanto a panorama general, mercados internacionales retroceden en medio de temores por crecimiento, luego de que la Fed dejara estable su tasa de referencia. Así que por ahora simplemente tenemos algo de toma de utilidad. No necesariamente es el inicio de una nueva presión bajista. Recordemos que si bien hay temores sobre el tema de crecimiento, cada mercado tiene su propia tendencia. Si el dólar continúa débil, los commodities podrían no mantener una tendencia bajista, simplemente también una corrección después del rally de la semana. Y en cuanto a acciones europeas, pues si los datos económicos de la zona se mantienen sólidos, ellas tendrían una tendencia alcista. La tendencia de comportamiento lateral o de mayor presión a la baja puede estar un poco más en Estados Unidos que en el resto de mercados. En cuanto al mercado local, podría registrar toma de utilidad en línea con mercados internacionales y rally previo. Vamos a estar atentos a los soportes de corto plazo. De ellos dependerá que el sesgo alcista se mantenga. ¿Eso qué significa en gráficos? Ayer tocamos la resistencia a los 17 y 17.100. Se hablaba de la zona de promedios móviles 20 y 40, simplemente es un nivel técnico de resistencia, por eso también están apareciendo en lo que es la presencia de vendedores con esta cola de techo, una vela tipo estrella fugaz, pero tendrá que romper los 16.500. Mientras el índice esté sobre 16.500, o sea, si hoy, pese a una apertura que parece ser negativa, logra recuperar esas pérdidas y mantenerse sobre ese nivel, hay posibilidad de continuar el sesgo alcista. Si lo pierde, la caída puede ser hacia los niveles de 16.000, que sería el siguiente nivel de soporte. 16.500 contra 16. Vamos a ver qué pasa con las zonas de soporte. El IPSA también registra leve toma de utilidad manteniendo lateral entre 3.870 y 3.700. Solo si retrocede más allá de lo que serían los 3.760, la presión bajista podría ser más fuerte. Lo contrario, simplemente una corrección después del rally previo y continuaría el impulso 3.760 para este activo. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima sí sigue siendo el 10.000, 10.100 en la zona de soporte, continúa ahora con un escenario lateral. El dólar retrocedió, aparecieron compradores, no obstante no se descarta que hoy pueda abrir con algo de gap a la baja. En medio de ese gap podemos tener leve recuperación, pero mientras esté por debajo de los 3020, bajamos hoy la resistencia, mientras esté por debajo de los 3020, la presión podría continuar siendo bajista. 3020 el nivel de resistencia importante. Y en cuanto al WTI, después del rally, ayer alcanza niveles de 47, se acerca un poco más a los 47.50. Está en el movimiento de pullback. Recordemos que salió de la zona de indecisión, rompe con fuerza y después de este movimiento podemos hacer un retroceso de Fibonacci. Vamos a trazar un retroceso de Fibonacci desde el punto mínimo. Alguien podría tomarlo desde este punto o desde este otro. Me voy a atrever a tomarlo desde el inicio total del movimiento completo. 45, 60, 45, 20. Está llegando a la zona del 50, 61, 8. Así que dependerá de hoy si los compradores pueden aparecer y mantener el impulso alcista. De lo contrario, si rompe los 45, 20, 45, la presión bajista podría volver. El movimiento de pullback terminaría y volvería
o el sesgo alcista o la presión bajista. Va a ser una jornada donde posiblemente encontremos algo de soporte, simplemente algo de corrección dentro de tendencia alcista. Ya si rompe los 45, la presión bajista volvería. Simplemente lo que estamos viendo en los mercados es algo de corrección. El euro sí continuó sólido, está en 1.1416 y es que con los datos económicos en Europa mejorando y Estados Unidos manteniendo tasas estables, pues simplemente la moneda europea continúa con ese sesgo, mientras está incluso sobre el 1.1310. Vamos con el Colcap, vamos con nuestro índice que ayer cerró con un pequeño doji. De ese doji implica simplemente una indecisión de mercado. En este momento está indeciso, cerró en línea con el mercado internacional que no definió tendencia, pero esto por las acciones más importantes del índice. Estamos justo en la zona de resistencia y de hecho puede retroceder hasta el 1238 sin perder el impulso alcista. Entonces no se descarta que pueda aparecer leve presencia de vendedores también, dependerá del 38 si logra mantener impulso hacia los 290 y 1300, si pierde los 1238 la caída puede extenderse hacia los 1200. 1238 como la zona de soporte importante para si hay algo de toma de utilidad después de rally previo mantener el impulso alcista, lo contrario podemos tener un registro de vendedores mayor. Banco de Bogotá también continúa en indecisión, igual se mantiene sobre 57.300, no logró pasar los 59.300 en el día de ayer, solo superando 59.300 volvería a 62, de lo contrario sigue dentro del escenario lateral. Volatilidad y leve volumen en el día de ayer, atentos todavía a los niveles de resistencia. BBC intentando romper los 16.3, eso es importante, si logra mantenerse sobre los 16, hay posibilidad todavía de avanzar 17.1 y 17.6. Abrimos entonces probabilidad de sesgo alcista para esta compañía con zona de soporte en 16 para el día de hoy. Simplemente el ROE de la compañía sigue siendo alto, la caída de los volúmenes incluso se han recuperado en últimas jornadas. Así que 16 la zona de soporte para mantener la posibilidad de un rebote hacia 17.10, 17.6 en primera instancia. Si llega a romper 16, el movimiento fallaría y volveríamos a la zona lateral de 15.50, 16.3. Importante, dice 16 para BBC en el día de hoy. Celsius logró aguantar zonas de soporte de 3.820, el nivel de soporte definido en el día de ayer, mientras esté sobre ese nivel aún puede avanzar hacia los 4.100, 4.200. De lo contrario, si lo pierde o un lateral con 4.000 como resistencia, superando 4.000 abriría más impulso alcista. De lo contrario, 4.000, 3.820. Si rompe 3.820 puede corregir hacia 3.600 y 3.500. 3.820 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista o tener algo más de corrección. Cemex Latam Holding con muy bajo volumen después del impulso alcista previo marca una vela tipo Harami. Eso deja como soporte baja un poco el nivel de soporte a 12.300. Si logra aguantar 12.300, aún hay espacio para alcanzar 13.000. Si pierde 12.300, la caída puede ser hacia 11.600, 11.700, 12.300, el nivel de soporte importante. Seguimos con Canacol, que continúa el avance en medio del repunte en el precio del crudo. Bastante fuerza para el activo, que hay una pregunta de cuándo conoceremos los resultados de Canacol. Vamos a consultar a ver si el reconocimiento IR de la bolsa de valores tenemos algo de información. De lo contrario, aún no tenemos fecha definida. Logra romper resistencia, así que para hoy 6.500. Mientras el activo esté sobre 6.500, aún puede alcanzar niveles de 7.000 y 7.300. Importante los 6.500 como la zona de soporte. 6.500 la zona de soporte para mantener impulso alcista, 7.000 y 7.400 resistencias. Después del rally previo también no se descarta que puedan aparecer algo con vendedores en el día de hoy, algo de toma de utilidad de los agentes, así que estaremos atentos. No descarten que tras llegada a ser niveles cercanos a máximos donde ahí está incluso esta zona de volumen alto, pues podamos tener algo de presión de vendedores. Hay que estar atentos. En el calendario IR no hay por ahora ningún tipo de información. Seguimos con concreto, que no marca precio en el día de ayer, no actualizaremos niveles. Corficol ya marca un poquito de vendedores, pero con bajo volumen. Logra mantenerse sobre los 3.700, así que mientras esté sobre 3.700 aún puedo avanzar a los 38.439. Si rompe 37.400 podemos tener una corrección más fuerte hacia 36.800 y volver a tener presión alcista 36.800 como la zona de soporte para mantener el impulso. De lo contrario, 37.700, el impulso alcista de corto plazo, rápido. Si lo pierde, podemos tener algo de corrección más fuerte. Ese es el escenario probable para Corficol. Ecopetrol recuperando terreno el día de ayer, hoy será decisivo los 1460, la zona de resistencia delimitada en el día de ayer.
Si logra superar ese nivel de 460, aún tiene espacio para avanzar a 530, 540, dentro de lo que sigue siendo todavía una tendencia bajista. Si por el contrario rompe los 410, la presión bajista podría acelerarse. 1410 como la zona de soporte para seguir con el impulso. 1460 es la resistencia de toda la semana. Si logra superarlo, puede avanzar a 1540, 1520 como siguiente nivel de resistencia. Ya rompiendo ese nivel, hablaríamos de un poco más de sesgo alcista para el activo. Empresa Energía Bogotá retrocede, pero se recupera. Sigue manteniendo tendencia menor alcista. 1730 la zona de soporte, mientras esté sobre 1730 aún hay posibilidad de continuar hacia 1780, 1810. Si pierde los 730, la corrección puede ser a 680, 670, donde están los siguientes niveles de soporte de la tendencia que va vigente hasta los 1660. Simplemente estamos lejos de la línea de tendencia y 730 para mantener impulso alcista de corto plazo. De lo contrario, si hay retrocesos adicionales, pues buscaremos alguna zona de soporte, valoremos dónde hay compradores. Me dicen que me salte Cementos Argos, sí señor, gracias. Logró aguantar ayer los 9500, 9400, 9500. Mientras esté sobre 9500, aún hay posibilidad de avanzar a 10300, 10500. Ya si pierde los 9500, la caída puede ser hacia la zona de 9100. 9500 como la zona de soporte importante para mantener el impulso alcista. 9500. Seguimos y vamos con Empresa Energía Bogotá. Entonces seguimos con Construcciones El Cóndor, que marca precio con algo de ganancias en el día de ayer. Recuerden que aún tiene espacio para avanzar a 1230, 1260, mientras se mantenga sobre los 1020. Mientras esté sobre 1020, aún hay espacio para un rebote técnico en términos de este activo. Continúa lateral, no con tanto volumen en la zona 11.20. Continúa entonces el lateral solo superando lo que serían los 11.40. Podría recuperar el sesgo alcista. A lo contrario, el lateral es el escenario más probable para Enca. ETB sigue el avance buscando los 5.80. Si hoy logra mantenerse sobre 5.70, hay posibilidad de buscar niveles cercanos a 5.90 y 6.10. Si pierde los 5.70, la caída puede ser de nuevo hacia los 5.50, que sigue siendo la zona de soporte más importante, de donde está claramente la línea de soporte 5.50, 5.70 para mantener impulso alcista vigente. Lo contrario, volvería a la zona lateral siempre y cuando rompa el 5.70. Es el escenario probable para la ETB. En cuanto a éxito, continúa el comportamiento lateral, no ha roto los 15.300. Recuerden que si rompe 15.300 la presión bajista podría incrementarse y los 16.917 es la resistencia para poder avanzar a 18.10. 17 contra 15.300 siguen siendo los dos escenarios de comportamiento probable. Vamos con Grupo Argos. Fuerte volumen en el día de ayer, 17.900. Mientras esté sobre 17.900 hay posibilidad de volver hacia los 18.600, incluso 19.100. Si pierde ese nivel de 18.600 puede volver a la zona de 17.250, donde están los promedios móviles de 20 y 40 periodos. 17.900 el soporte para el día de hoy, en un intento por recuperar el sesgo alcista. De lo contrario, si lo rompe, volvíamos a tener o lateral o leve presión bajista. Hay bastante choque entre compradores y vendedores en esas zonas. Grupo Aval retrocediendo, si logra pasar los 1210 de nuevo, 1210, podría avanzar a 1250. Mientras esté por debajo de 1210, aún puede descender hacia la zona de 1160. 1210 como la zona de resistencia. Vamos con Grupo Sura, que mantiene impulso alcista, vela tipo hombre colgado. Lo voy a dejar en 3.400. Mientras esté sobre 3.400, aún puedo avanzar a 37.000. Si pierde los 35.400, perdón, 35.400, la corrección puede ser a la zona de soporte del sesgo alcista, cercano a los 34.300, 34.400. Importante, 35.400 para mantener el impulso. De lo contrario, podemos tener algo de corrección adicional. Vamos con ISAM. 7.000. Sí, no, dejémoslo como en 7000. 7000 para hoy, mientras esté sobre 7000 aún puede llegar a 7600, perdiendo los 7000, la caída puede ser hacia niveles de 6500. 7000 como la zona de soporte importante para la acción de ISA para mantener el impulso alcista hacia el promedio móvil de 200 periodos. ISAGEN estabilizándose un poco, si logra aguantar el 3100 puede volver a 3240, de lo contrario el 3040 sería el siguiente nivel de soporte. 3100 apareciendo compradores, 3240 resistencia, con comportamiento lateral como el escenario más probable. Y el oro tuvo un rally importante en el día de ayer, $1.140 la onza, así que mientras esté sobre 1880 aún hay posibilidad de avanzar hacia los 2100, 2080 para mineros, solo rompiendo los 1900, 1880
podría corregir un poco más hacia la zona de los 1800. Por ahora sigue estando en comportamiento lateral. Vamos con Nutresa, que soporta los 21 pues a la caída del día de ayer. Si logra aguantar los 21, aún hay posibilidad de volver hacia los 22, que es la resistencia más importante, más sólida. Si rompe los 21, la corrección puede ser hacia los 20-200. Importante los 21, el mercado estará hoy muy atento a los soportes de corto plazo en medio de lo que es un viernes de toma de utilidad después de del rally de toda la semana en la mayoría de mercados. Preferencial aval, solo superando los 2200, los 1220, hablaríamos de poder continuar el avance a 1250, mientras esté por debajo de ese nivel existe la probabilidad de descensos a 1170 y 1150. 1220 para recuperar el sesgo alcista, a lo contrario, existe la probabilidad de corrección para este activo. Avianca Holding, una velita tipo doji con algo de volumen, intentando continuar con algo de avance, colocando en riesgo un poco la presión bajista. Ya lo que es esta zona de soporte, esta línea seguirá estando vigente, así que 1120 es el nuevo soporte. Mientras esté sobre 2100 y 2120, hay posibilidad de continuar hacia los 2300, 2100, 2120. Lo que el mercado recibirá durante el viernes, esta jornada es algo de toma de utilidad, los vendedores intentando tomarse la fuerza del mercado en la mayoría de países. Así que si no rompen las zonas de soporte, quiere decir que simplemente esto es un pequeño susto y volveremos al sesgo alcista. De lo contrario, las correcciones podrían extenderse. 26 para Bancolombia, no logró pasar los máximos de 26.600 para continuar su avance a 27, 27.100. Mientras no rompa esos niveles y hay ruptura del 26, puede descender hacia 25.200 o mantenerse dentro de esta zona algo indeciso. Choque entre compradores y vendedores es lo más probable para preferencial Bancolombia. Cementos Argos aguantando los 9.000, la zona de soporte de 20, 40, 200 periodos. Ahora tendrá que romper los 9.400 para poder impulsarse hacia 10.000. 9.400 la resistencia, si no logra superarlo puede continuar con indecisión o una corrección adicional a 8.700. 9.400 para regresar al sesgo alcista como escenario probable para preferencial Semargos. Davivienda, recordemos que después de lo de Costa Rica perdió algo de fuerza y se mantiene con resistencia en los 26. Está soportado en los 24.600. Si pierde 24.600, no se descarta que la caída pueda ser hacia 23.500. 24.600 la zona de soporte para mantener el lateral hacia 26. De lo contrario, su ruptura podría dar un poco más de espacio para correcciones extra. Preferencial grupo Argos 17. Si logra aguantar 17, aún hay posibilidad de 18. Perdiendo los 17, la corrección puede ser hacia la zona de los 16.200. Mercado tornándose algo indeciso en zonas de resistencias. Y preferencial del grupo Argos dependerá de los 34.800. Si logra mantener 34.800, aún hay espacio hacia 36.200. Si lo pierde, volvería la presión bajista hacia 33.500. 34.800 el nivel importante. Y Pacific Rubiales con fuerte avance en el día de ayer, no obstante, no cerró sobre los 38.400. Recordemos que para considerar un nivel roto tendrá que cerrar por encima de ese nivel. Así que si hoy, de hecho hoy lo modifica a 8.600. Si no logra superar los 8.600 en el cierre, la posibilidad de descender de nuevo hacia niveles de 8.000 permanece. 8.000 y 7.600. Solo perdiendo los niveles de los 8.000, 7.800, para ser exactos 7.800, la presión bajista se aceleraría. Soporte en 7.800, 8.600 nuevo nivel de resistencia. No se descarta la depresión bajista en la apertura para Pacific Rubiales. Ya miraremos qué pasa con el 8.000. 8.000 contra 8.600, los dos niveles para definir algo de impulso adicional, bien sea hacia los 9.200 o de lo contrario una presión bajista extra. 9.200 siguiente nivel de resistencia, todavía permaneciendo dentro de lo que es un sesgo bajista por debajo de promedio móvil de 200 periodos. Así que en términos generales, nuestro mercado llegó a zonas de resistencia, algunos vendedores han aparecido. Recordemos que lo que si se da un movimiento de corrección, lo que estaremos evaluando es cuándo vuelven a aparecer los compradores y logran mantener la tendencia después de esta corrección, o la tendencia bajista podría volver. Es unas semanas entonces, o cerramos la semana con algo de corrección donde evaluaremos si los compradores vuelven a aparecer o no. ¿Qué es el rebalanceo del FTSE? Que es hoy, recuerden que cuando los índices, hay fondos que replican índices, tanto locales como internacionales, y cuando hay rebalanceo, que es el cambio en las participaciones de los activos, así que o cuando hay cambios en la canasta, pues los fondos que replican estos índices deben hacerle su respectivo ajuste. Si la acción bajó de ponderación, ya no pesa el 15, sino pesa el 12, pues debe salir a vender una parte, la que incrementó
la participación tendrá que salir a comprar y esto puede generar algunos movimientos de corto plazo, pero no son tendencias estructurales. De hecho, son movimientos de muy corto plazo que no alteran para nada la tendencia fundamental de la compañía. Bueno, ¿qué podemos esperar de Preferencial Avianca Holding con estas noticias? Hoy, importante el 2100, 2120 para evaluar si el movimiento de rebote técnico se mantiene. De lo contrario, se perdería un poco la fuerza y entraríamos en una zona lateral. No se descarta que se correlacione con el resto del mercado, pero pues estaremos atentos a la zona de soporte a ver si aguanta o no. Bajando dólar porque baja el WTI. Básicamente por el tema de crecimiento económico y una corrección. Recordemos que el ascenso fue muy fuerte y pues digamos, hay informes que esperan que regrese a $60 en 2020. Salió un informe en el día de ayer y pues el sentimiento aún sigue siendo un poco de debilidad, pero es más probable que sea una corrección después del rally previo. Ya miraremos esta zona. Si logra aguantar esa zona de soporte, quiere decir que la tendencia sigue estando vigente. Esto es lo que conocemos como el throwback después de la ruptura de tendencia bajista. Simplemente es unos niveles de prueba, una corrección después de jornadas de alta volatilidad. Los commodities no deberían ser en teoría tan volátiles en ciertos momentos. Sí son un poco más volátiles que otros activos en términos generales, pero pues, digamos que la volatilidad fue muy alta durante la semana. Una corrección es el escenario más probable para definir esa caída del WTI. Hoy se puede dar que tanto el petróleo como el dólar bajen, sí podría darse ese escenario. Recuerden que las correlaciones no son de 1 o 100%, sino van cambiando y son correlaciones móviles. Canacol va a reportar el 24 o 25 de septiembre, no tengo la fecha exacta, pero pues la próxima semana posiblemente conozcamos esta información. No escuché Canacol, la repites por favor. Ya Canacol también está llegando a zonas de resistencia, el rally viene bastante extendido, viene con fuerza y con alta volatilidad. Estamos llegando a unas zonas de volúmenes altos, sobre todo este nivel de los 7000, por lo que no se descarta que puedan aparecer compradores. 6400, 6500 la zona de soporte. Mientras esté sobre 6400, 6500 aún puede continuar con el avance. Si lo pierde, podemos corregir un poco más a 6100. También no se descarta algo de toma de utilidad después del rally de la semana. Repetir éxito, por favor. Sigue estando lateral éxito, no hay cambios. Aún recordemos el nivel de soporte más importante por ahora del escenario lateral es este 15300. Si se pierde ese nivel, la presión bajista podría volver. De lo contrario, es el 17 la resistencia y se mantiene todavía dentro de ese escenario lateral. Creo que faltó preferencial grupo Sura. Bueno, si la salté, vamos a revisar preferencia de grupo Argo si me acuerdo la gráfica. No faltó, pero repitámosla. 34.900, 34.800, el nivel de soporte para mantener el impulso. Lo contrario, puede darse algo de corrección hacia la zona de 33.400, 33.500 como escenario probable. Repetir a Bianca, por favor. Vamos con preferencial ABH. Recordemos que el sesgo alcista de corto plazo aún no está vigente. Hubo algo de indecisión en el día de ayer. Y falta ver cuándo pagan el dividendo. 2100, 120 es la zona de soporte. Mientras esté sobre esos niveles, aún hay posibilidad de continuar con el impulso. Ya rompiendo los 2100, podemos otra vez oscilar al 60 y tener un comportamiento lateral. El rebote no ha sido muy sólido, consecuencia del pesimismo de los inversionistas. Europa muy negativo, es una correlación general con los mercados, aunque Europa en verdad tiene muy buenas cifras comparado con otros mercados, pero la correlación con los mercados internacionales se mantiene. Recordemos que es un día de corrección donde evaluaremos si durante este cierre o la próxima semana los compradores pueden volver. Recuerden que los mercados se mueven en zigzag tanto para las caídas como para los ascensos. Veníamos de jornadas de altas de continuación en el movimiento y encontraron en las palabras Fed, pese a que dejó tasa estable, un temor sobre el crecimiento para dar la presión hacia la baja. ¿Qué expectativas tienes sobre el precio del WTI para finales del año? Si China logra encontrar algo de soporte, es probable que se acerque hacia las zonas de los 50-52. Digamos que por ahora es el escenario más probable. Si llega a perder las zonas de soporte, podríamos tener algo de presión bajista y volver a niveles de 43. Pero por ahora existe la probabilidad de terminar un poco más cerca de los 50 que de los 30. Porque BBC no reacciona, la cautela general de los inversionistas, el descenso de los ingresos de las utilidades más la última adquisición, simplemente ha hecho que por ahora se estabilice, aunque mantiene todavía uno de los mejores ROEs en el mercado. Estamos lejos de que preferencial llegue de nuevo a 3.300. Sí,
Sí, sí, sí. Para llegar a 3.300 tendremos que tener un cambio fundamental sustancial para Bianca y una fuerza o volúmenes altos en los ascensos. Por ahora, pues no se ve muy probable. Ya evaluaremos con las condiciones que se den del mercado si va incrementando la probabilidad o no. Según la información de la plataforma iTrading, el dividendo de Avianca lo pagan el 30-10. Hay límite, o sea, hay límite hasta finales de octubre, sino que no han determinado la fecha exacta y los periodos ex dividendo, pero ahí hasta el 30, hasta el final, 31 de octubre, para determinar el pago. O sea, no sé si se vaya a ir hasta esa fecha, pero pues que es 31 no aplica el 30 de octubre, que es viernes. Así que por ahora pues, estaremos atentos a mayor información. Bueno, entonces terminamos la semana con algo de corrección de toma de utilidad después de rally previo. Mercado un poco temeroso sobre el panorama de crecimiento global después de los comentarios de tasa Fed, aunque la política monetaria se mantiene expansiva, por lo que digamos que el escenario más probable es algo de corrección y en algún momento aparecerían los compradores. No sabemos exactamente cuándo, pero estaremos vigilando las velas y las zonas de soporte para determinar esa presencia. Muy buen día para todos.